Ahí viene Between, exclamó este último. Todos se acercaron con la tensión reflejada en el rostro. El señor Between respiraba con fuerza. Bueno, ¿y qué? Le preguntaron. Pues la dimisión ha sido aceptada. Rubón se retira. La noticia cayó como un mazazo. Reinó un gran silencio. Clorinda, que anudaba nerviosamente una punta de su chal para ocupar sus dedos irritados, vio entonces en el fondo del jardín a la encantadora señora Bouchard, que caminaba suavemente del brazo del joven de Equecorel, con la cabeza un poco inclinada sobre su hombro. Habían bajado antes que los demás, aprovechando una puerta abierta y por aquellos senderos reservados a a las graves meditaciones. Bajo el encaje de las hojas nuevas paseaban su ternura. Clorinda lo llamó con la mano. El gran hombre se retira, dijo dirigiéndose a la joven que sonreía. La señora Boullard soltó bruscamente el brazo de su acompañante, muy pálida y muy seria, mientras el señor Khan, en medio del grupo consternado de los amigos de Rougon, protestaba, alzando con desesperación los brazos al cielo, sin hallar una palabra. 2. Por la mañana apareció en el monitor la renuncia de Rougon, que se retiraba por razones de salud. Después del almuerzo se trasladó al Consejo de Estado, pues deseaba dejar el sitio libre a su sucesor aquella misma tarde. En el gran despacho rojo y oro reservado al presidente, sentado ante el inmenso escritorio de Palisandro, vaciaba los cajones y clasificaba sus papeles, formando paquetes que ataba con trozos de violín rosado. Tocó el timbre y entró un ujier, hombre de porte soberbio que había servido en la caballería. Deme una vela encendida, pidió Rougon. Cuando el ujier se iba a retirar, después de colocar sobre el escritorio uno de los pequeños candelabros de la chimenea, lo volvió a llamar. Merle, escuche, no deje entrar a nadie. ¿Me oye? A nadie. Sí, señor presidente, respondió el ujier cerrando la puerta sin ruido. Rougon sonrió levemente. Se volvió hacia Delestan, que, de pie en el otro extremo de la habitación frente a un fichero, revisaba cuidadosamente los casilleros. Este pobre Merle no ha leído el monitor esta mañana, murmuró. Delestan asintió con la cabeza, sin saber qué decir. Tenía una cabeza magnífica, muy calva, pero con una de esas calvicies precoces que gustan a las mujeres. Su cráneo desnudo, que agrandaba desmesuradamente la frente, le daba una expresión de gran inteligencia. Su rostro sonrosado, un poco cuadrado, sin pelo de barba, recordaba aquellas caras pensativas y correctas que los pintores imaginativos suelen atribuir a los grandes políticos. Merle le es muy fiel, dijo finalmente. Volvió a hundir la cabeza en la carpeta que estaba registrando. Rougon, después de estrujar un puñado de papeles, los encendió en la vela y los arrojó en una ancha copa de bronce colocada en una esquina del escritorio. Los miró arder y dijo: Delestan, no toque las carpetas de abajo. Hay algunos documentos con los que yo solo puedo entenderme. Ambos continuaron su tarea en silencio durante un largo cuarto de hora. Hacía un tiempo hermoso. El sol entraba por las tres grandes ventanas que daban al muelle. Una de estas ventanas entreabierta dejaba pasar las tenues brisas frescas del Sena, que agitaban a ratos el volado de seda de las cortinas. Algunos papeles arrugados arrojados sobre la alfombra volaban con leve ruido. Vea esto del stand, entregado a Rougon una carta que acababa de encontrar. Rougon la leyó y la quemó tranquilamente en la vela. Era una carta delicada y conversaron con frases entrecortadas, interrumpiéndose a cada minuto con las narices metidas entre los papelotes. Rougon agradeció a Delestan que hubiera ido a ayudarlo. Aquel buen amigo era el único con quien podía lavar con confianza los trapitos sucios de sus 5 años de presidencia. Lo había conocido en la Asamblea Legislativa, en la cual ocupaban la misma banca, uno junto al otro. Fue allí donde sintió una verdadera inclinación por aquel hombre apuesto, a quien encontraba admirablemente vacío, tonto y vanidoso. Solía decir muy convencido que aquel diablo de Delestan iría lejos, y lo empujaba, lo iba ganando con favores, utilizándolo como un mueble en el que encerraba todo lo que no podía guardar consigo. Qué tontería conservar tantos papeles, murmuró Rougon abriendo otro cajón que desbordaba. Aquí hay una carta de mujer, dijo Delestan guiñando un ojo. Rougon se echó a reír de buena gana, sacudiendo todo su amplio pecho. Tomó la carta, protestando, y en cuanto leyó las primeras palabras exclamó: Es el pequeño de Ecocorel quien extravió esto aquí. Más trapitos sucios. Se arriesga mucho con 3 líneas de mujer. Y mientras quemaba la carta, agregó: Recuerde lo que le digo del stand, desconfíe de las mujeres. Del stand bajó la cabeza. Se hallaba permanentemente enredado en alguna pasión escabrosa.
En 1851 estuvo a punto de comprometer su porvenir político. Adoraba entonces a la mujer de un diputado socialista y, a menudo, para complacer al marido, votaba con la oposición contra el edilicio. El 2 de diciembre recibió un verdadero mazazo. Se encerró durante 2 días perdido, acabado, aniquilado, temblando ante el temor de que fueran a detenerlo de un momento a otro. Rougon tuvo que sacarlo de aquel mal paso, convenciéndolo de que no se presentara a las elecciones, y lo llevó al Elíseo, donde le consiguió un cargo de consejero de Estado. Delestan, hijo de un comerciante de vinos de Bercy, ex procurador, propietario de una granja modelo cerca de Saint-Menehould, poseía una fortuna de varios millones y vivía en la calle de Colisée en una casa muy elegante. Sí, desconfíe de las mujeres, repitió Rougon, que hacía una pausa a cada palabra para echar una mirada a sus carpetas. Cuando las mujeres no le adornan la cabeza, le atan una cuerda al cuello. A nuestra edad hay que cuidar el corazón tanto como el estómago. En aquel momento se oyó un gran ruido desde la sala de espera. Se escuchaba la voz de Merle, que defendía la puerta. Bruscamente entró un hombrecito diciendo: «Tengo que estrecharle la mano a este querido amigo». «¿Qué diablos?» «Vaya, Dupuisat», exclamó Rougon sin levantarse, y como Merle hacía grandes ademanes para disculparse, le ordenó que cerrara la puerta. Después, tranquilamente, le decía a Brasseur: «¿Así que abandonamos la subprefectura como a una vieja amante?» Dupuisat se encogió ligeramente de hombros. Era delgado, tenía una expresión hipócrita y dientes muy blancos, pero desparejos. «Estoy en París desde esta mañana, por asuntos de negocios, y no esperaba ir a saludarlo hasta esta noche a la calle Morvet. Pensaba pedirle que me invitara a comer, pero cuando leí el monitor...» Arrastró un sillón ante el escritorio y se instaló resueltamente frente a Rougon. «¿Pero qué sucede? Cuénteme. Yo llego del fondo de Observers, de algo que se hablaba allí, pero estaba lejos de suponer. Pero, ¿por qué no me escribió? Iba a escribirle esta noche. Presente su renuncia, amigo. Es todo lo que quería saber. Presentaré la renuncia», respondió sencillamente Dupuisat. Se puso de pie, silbando. Después, mientras se paseaba lentamente, vio a Delestan de rodillas sobre la alfombra en medio de un revoltijo de carpetas. Se le acercó en silencio y le dio un apretón de manos. Sacó luego un cigarro de su bolsillo, lo encendió en la vela y dijo, instalándose nuevamente en el sillón: «¿Se puede fumar, ya que estamos en mudanza? Es divertido mudarse». Rougon permanecía absorto con un fajo de papeles que leía con profunda atención. Los seleccionaba cuidadosamente, quemando unos, conservando otros, con la cabeza reclinada, exhalando tenues bocanadas de humo por las comisuras de los labios. Dupuisat lo miraba trabajar. Se habían conocido algunos meses antes de la Revolución de Febrero. Ambos se alojaban entonces en casa de la señora Mélanie Correor, en el Hotel Benot, en la calle Benot. Dupuisat se encontraba allí en carácter de coterráneo. Había nacido, como la señora Correer, en Cologne, una pequeña ciudad del distrito de Niort. Su padre, que era alguacil, lo envió a París para seguir la carrera de Derecho y le hacía llegar una pensión de 100 francos por mes, aunque ganara sumas muy sustanciosas, prestando dinero a interés semanal. Su fortuna resultaba tan inexplicable en su propia tierra que se le acusaba de haber encontrado un tesoro en el fondo de un armario embargado por él. Desde los comienzos de la propaganda bonapartista, Rougon utilizó a aquel muchacho flaco que devoraba furiosamente sus 100 francos mensuales con sonrisas inquietantes. Sus colaboraciones con Rougon en las tareas más delicadas databa de aquel tiempo. Más tarde, cuando éste quiso entrar en la Asamblea Legislativa, fue Dupuisat quien libró la gran batalla en Deux-Herbes, donde ganó la elección. Después del golpe de Estado, Rougon a su vez trabajó por Dupuisat, haciéndolo nombrar subprefecto de Bressuire. El joven, que tenía apenas 30 años, había querido triunfar en su tierra, a pocas leguas de su padre, cuya avaricia le torturaba desde su salida del colegio. «¿Y papá Dupuisat cómo está?», preguntó Rougon sin alzar la vista. «Demasiado bien», respondió el otro sin ambajes. Despidió a su última criada porque comía 3 libras de pan. Ahora tiene 2 fusiles cargados detrás de la puerta y cuando voy a verlo tengo que parlamentar por encima de la tapia del patio». Mientras conversaban, Dupuisat se inclinó y se puso a hurguetear con los dedos en la copa de bronce donde quedaban fragmentos de papel a medio consumir. Al advertir este juego, Rougon levantó la cabeza con vivacidad. Siempre había sentido un ligero temor de su antiguo lugarteniente, cuyos blancos dientes desparejos se asemejaban a los de un lobezno. En otro tiempo, cuando trabajaban juntos, su gran preocupación consistía en no dejar entre sus manos el menor papel comprometedor.
Por eso, al ver que trataba de leer las palabras que se conservaban intactas, arrojó en la copa un puñado de cartas encendidas. Dupuzat comprendió perfectamente, pero esbozó una sonrisa y, bromeando, murmuró: «Estamos de limpieza general». Tomó un par de largas tijeras y se puso a utilizarlas como si fueran pinzas de chimenea. Acercó a la llama las cartas que se apagaban, hizo arder en el aire las bolas de papel demasiado apretadas y removió los restos encendidos como si agitara el alcohol inflamable de un bol de ponche. En la copa brillaban ardientes chispas, mientras una humareda azulada ascendía en suaves volutas que iban a perderse por la ventana abierta. La llama de la vela vacilaba de vez en cuando, para arder luego muy alta y erguida. «Su vela parece un cirio», agregó Dupuisat en son de broma. «Ah, qué entierro, pobre amigo. ¿Cuántos muertos tiene que cubrir con las cenizas?». Rougon iba a contestar cuando se oyó un nuevo ruido que provenía de la sala de espera. Merle, por segunda vez, defendía la puerta. Como las voces aumentaban, dijo Rougon: «Delestán, hágame el favor de ver lo que sucede. Si me dejo ver, nos invadirán el despacho». Delestán abrió cautelosamente la puerta y la cerró tras él, pero enseguida asomó la cabeza murmurando: «Es Khan, está aquí». «Que entre», dijo Rougon, «pero nadie más que él, ¿me entiende?». Llamó a Merle para reiterarle sus órdenes. «Le pido perdón, querido amigo», prosiguió volviéndose hacia el señor Khan cuando el ujier salió, «pero estoy tan ocupado. Siéntese junto a Dupuisat y no se mueva más. De lo contrario, los pongo a los dos de patitas en la calle». El diputado no pareció inmutarse en lo más mínimo por este recibimiento brutal. Estaba acostumbrado al carácter de Rougon. Acercó un sillón, se sentó al lado de Dupuisat, que encendió un segundo cigarro. Después de respirar hondo, dijo: «Ya comienza a hacer calor. Vengo de la calle de Morbefet. Pensé que lo encontraría todavía en su casa». Rougon no contestó. Hubo un silencio. Seguía estrujando papeles que arrojaba luego en un cesto que había aproximado junto a él. «Tengo que hablar con usted», continuó el señor Khan. «Hable, hable», dijo Rougon. «Le escucho». Pero el diputado pareció advertir de pronto el desorden que reinaba en la habitación. «¿Qué está haciendo?», preguntó con una sorpresa perfectamente estudiada. «¿Va a cambiar de despacho?». El tono de su voz parecía tan natural que Delestán tuvo la deferencia de molestarse para poner un ejemplar del monitor ante los ojos del señor Khan. «¡Ah, Dios mío!», exclamó éste después de echar una ojeada al diario. «Creía que todo se había arreglado anoche. Es una verdadera sorpresa, querido amigo». Se levantó y estrechó las manos de Rougon. Este callaba, mirándolo. En su rostro grueso, dos grandes pliegues burlones cortaban la comisura de los labios, y como Dupuisat se hacía el indiferente, sospechó que los dos se habían visto por la mañana, lo que explicaba que el señor Khan no le hubiera sorprendido encontrar allí al subprefecto. Uno de ellos debió haberse llegado hasta el Consejo de Estado, mientras el otro corría a la calle Marbeuf. De aquel modo estaban seguros de que no se les escaparía. «¿No tenía usted algo que decirme?», prosiguió Rougon con tono tranquilo. «No hablemos más de eso, querido amigo», exclamó el diputado. «Ya tiene usted bastante ajetreo, sin que venga yo a molestarlo en semejante día con mis miserias». «De ningún modo. Hable, no tenga reparo», contestó Rougon. «Pues es por mi asunto, por esa maldita concesión. Hasta me alegra que Dupuisat esté aquí. Podrá darnos algunas informaciones». Expuso detalladamente la situación en que se encontraba su asunto. Se trataba de un ferrocarril de Noir a Angers, proyecto que acariciaba desde hacía 3 años. La verdad era que aquella vía férrea, al pasar por Bressuire, donde él poseía altos hornos, aumentaría 10 veces el valor de estos. Hasta entonces los transportes eran difíciles y la empresa vegetaba. Además, la emisión de acciones para la ejecución del proyecto prometía una pesca en río revuelto de las más productivas. Por eso el señor Khan desplegaba una actividad prodigiosa para conseguir la concesión. Rougon lo apoyaba enérgicamente y estaba a punto de conseguírsela cuando el señor Marcy, ministro del Interior, disgustado porque se lo tenía al margen del asunto, en el que su buen olfato le hacía presentir suculentos negociados, y deseando por otra parte desagradar a Rougon, empleó toda su alta influencia contra el proyecto. Con la audacia que lo hacía tan temible, acababa de hacer ofrecer la concesión por intermedio del ministro de Obras Públicas al director de la Compañía del Oeste, y difundía el rumor de que únicamente la compañía podía llevar a buen término aquel ramal, cuya ejecución exigía serias garantías. El señor Khan iba a ser despojado. La caída de Rougon consumaba su ruina. «Supe ayer», dijo, «que se encomendó a un ingeniero el estudio de un nuevo trazado. ¿Tiene alguna noticia acerca de eso, Dupuisat?». «Así es», respondió el subprefecto, «y hasta se iniciaron ya los estudios. Se quiere evitar el rodeo que usted hacía para pasar por Bressuire. La niña irá directamente por Paterná y por Thouars.
El diputado hizo un gesto de desaliento. Es una persecución, murmuró. ¿Qué puede importarles que pase frente a mi fábrica? Pero protestaré. Escribiré un memorial en contra de ese trazado. Regreso a Brescier con usted. No, no me espere, dijo Dipusat sonriendo. Parece ser que voy a presentar mi renuncia.